Bueno, seguimos nosotros en el programa, son las 23:00 y seguimos en Noche Sin Tregua. Hoy se ha registrado en la Asamblea Legislativa la censura a dos ministros, Víctor Hugo Cárdenas y Arturo Murillo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles serán las determinaciones que se tomen desde el gobierno? Estamos con Rosemary Sandoval, diputada de los Demócratas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida a Noche Sin Tregua. Noche sin tregua. Bolivia sin tregua. Querido Jorge, felicidades por el programa porque realmente nos tiene horas y horas por lo que se debe. Informar y con responsabilidad. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, diputada, le agradezco mucho. Bueno, ¿qué pasó hoy en la Asamblea Legislativa? No asistió Víctor Hugo Cárdenas, fue censurado porque no justificó su inasistencia a la convocatoria a esta interpelación. Lo mismo ocurrió con el ministro de Gobierno. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a administrar esta decisión en la Asamblea Legislativa desde el Gobierno? ¿Qué sabe usted? A ver, dos cosas, creo que son importantes porque cuando se pierde la noción de la historia en política es grave. Más de 5 años o 6 años se han pedido constantemente conformación de comisiones mixtas e interpelaciones por parte de la oposición. Estoy hablando de los más de 14 años de los azules, del movimiento al socialismo. Jamás se conformaron comisiones mixtas de investigación, ahora como pipoca. Y las interpelaciones eran curiosas, porque hacíamos interpelaciones nosotros por prelación. O sea, quien presenta es quien tiene mayor derecho. Por decirlo, para ponerles un ejemplo, Rosemary Sandoval presenta una conformación de una comisión mixta y una interpelación a la Unidad Ejecutora de Lucha contra el Narcotráfico, a 5 ministerios, porque tenían que ver, por $60 millones y no se dieron. Gabriela Montaño estaba en ese momento y jamás se dio. Es más, ponían otra interpelación o autointerpelación por parte de los colegas nazistas y esa prevalecía, por más que hubiese sido un mes después, a esa que en realidad era una autointerpelación, para que salgan en flores, aplaudidos, y de eso no se trata la democracia, menos la institucionalidad. Pero esa es su historia, pero no hay que olvidarlo, porque si no pareciera que es una taza de leche y pobrecito. No, hay que poner las cosas en su justa dimensión, querido Jorge. De un momento a otro se le ocurre a la presidenta Eva Cota mandarle oficios de interpelación, 3 interpelaciones, imagínense hasta la forma, 9:30, así decía el texto, 9:30 de la mañana, a la misma hora a 3 ministros. O sea, ni siquiera la forma, ni cuestión legislativa, o sea, técnica legislativa. O sea, los 3 tenían que estar, ustedes contestarnos a quiénes ni cómo. Ya, sabíamos lo que era. Pero ¿qué le importa a la gente? Yo lo que quiero decir es que esta es una burla. Ese es un tema electoral, es un tema... Ya, mejor no hablar. 3 ministros interpelados. A 2 por los 2 tercios, Jorge, ministro de Gobierno, ministro de Educación, han sido censurados. El ministro de Gobierno, nos guste o no, digo a todos, pero manda y dice, la justificación fue que estaba en reunión con la presidenta ante la OEA de los organismos por el tema electoral. Dicen, no es su función. Entonces, sácate, lo censura. ¿Ok? Los 2 tercios, ¿no? Los azules. Yo me pregunto, no voy a socapar al ministro de Gobierno, no. A mí me gusta la transparencia y que todos den la cara. En las comisiones y en todo lado. A mí me parece espantoso que no venga la gente.
Pero ¿estaba o no estaba? Estaba. ¿Tiene que ver las policías y las Fuerzas Armadas en el control de las elecciones en procedimientos de la OEA? ¿Sí o no? Sí. Bueno, no era su función, censura. Al de Educación, al ministro de Cárdenas también. Y resulta que la ministra de Salud no sale la brillante colega Brito, y dice, no, ella no, porque está en los incendios. O sea, los policías y los militares no están en los incendios. O sea, es un tema de sentido común. La libera y entonces la reprograma. O sea, no hay coherencia en los argumentos. Permítame, diputada, por favor, sí. Por si acaso, para esta entrevista, que es muy importante, hemos invitado también a un asambleísta del Movimiento al Socialismo para tener parte y contraparte. Lamentablemente, hace pocos minutos atrás, es que por una falta de coordinación nos han anunciado una falta de coordinación del partido, del MAS, que no iba a estar un asambleísta. Nosotros hemos cumplido como corresponde con tener parte y contraparte. Vamos a ver la siguiente nota de lo que pasó a propósito de lo que nos comentaba la diputada, por favor. En la sesión de interpelación a 3 ministros de Estado que no asistieron a rendir informe al legislativo y donde no faltó el intercambio de gritos e insultos, los 2/3 del MAS aprobaron el voto de censura contra Arturo Murillo, ministro de Gobierno, por la compra de gases, y Víctor Hugo Cárdenas, de Educación, por la clausura del año escolar. Primero se ha leído la nota del ministro Arturo Murillo, el cual nos dice que no puede asistir porque tiene que ir a recibir a un representante de la OEA, usurpando funciones como siempre, porque en ese caso debe ir la canciller. De la misma manera con el ministro Cárdenas, que él ha preferido tener un almuerzo con el señor Rico antes de venir y explicar a la Asamblea Legislativa cuáles han sido los motivos para que se clausure el año escolar. En el caso de la ministra de Salud, que debía ser interpelada por el caso de los respiradores, no hubo censura, sino reprogramación. La ministra de Salud ha mandado nota con todo un programa de las actividades que ella tiene en Santa Cruz hoy y mañana por el tema de la chiquita niña, y tenía reuniones con el Colegio de Médicos. En UDE lamentan el rodillo del MAS en contra del gobierno con estas 2 censuras. Y este es otro acto de desestabilización a la democracia, de vulneración y desconocimiento de la Constitución política del Estado. El MAS ahora habla de institucionalidad cuando en el pasado encubrió y protegió la corrupción de su partido. La ley de censura, que fue sancionada por el MAS, en el que prohíbe que un ministro sea restituido en el cargo si es censurado, aún está en análisis en el Tribunal Constitucional. Muy bien, muchísimas gracias. Eso era lo que ocurría precisamente hoy, para ponerle contexto a esto. Finalizo con la siguiente pregunta, diputada. ¿Qué es lo que manda el procedimiento en este tipo de casos? 2 ministros censurados, la interpelación a la ministra de Salud, que ha sido reprogramada. ¿Cómo es que funciona ahora el procedimiento, tanto en el Legislativo, y cómo tiene que tomar esto el Ejecutivo? A ver, 2 cosas, Jorge. Yo te decía que se hicieron varias veces formación de comisiones mixtas e interpelaciones, y se hacían autointerpelaciones, nunca prevalecía, nunca acataron la norma. No hay que olvidarlo eso. Pero ahora, lo que importa, ¿qué pasa después de esto? Yo, Eva Copa, que soy legítimamente presidenta de la Asamblea, legítima y legalmente presidenta de la Asamblea, porque así se siente ella, yo, o sea, 2 leyes. ¿Qué pasa con esto de la interpelación? De la interpelación, ya se censura, entonces se implica que se nos restituya. O la otra instancia que siempre sucedió durante 14 años es voto de confianza y aplausos y abrazos a todos los ministros, que después por el Ministerio Público han sido sancionados. Hablemos de Felipe Cáceres, narcotráfico, hablemos de Celia Ariste, de la DGAC, que hasta hoy hay problemas de la DGAC. Bueno, esas fueron mis denuncias. Bien, gracias. Todo, pero algo venía y salían en brazos.
No importa, volteemos la página. ¿Qué pasa? Nada. Ese es un tema absolutamente electoral y de engaño a la población boliviana, porque ni tiene legitimidad ni legalidad en la Copa, entre tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncia. A tal extremo llegaremos que pasa eso con nosotros, que voilà, nadie sabía por qué votaba. Termina la sesión, toca el timbre, y en cualquier parlamento aquí en la China, querido Jorge, se toca, se acabó la sesión, nos salimos. Una cosita más, tengo que promulgar 2 leyes, la del arraigo a los diputados que se vayan y la del dióxido de, bueno, el tema de salud. O sea, esto es una chacota. En un momento en el que estamos peleando por la democracia, o sea, después de que toca el tema, o sea, todo es nulo de derecho, en mi criterio. Y de verdad, yo no soy una persona confrontal. He estado nunca ausente, presente siempre. Tengo respeto por estar aquí hasta de los azules, porque no estoy lejos. A mí me eligieron para estar aquí, pero pongamos las cosas en su justa dimensión. Muy bien. Hoy día sí, don Jorge, perdón, con eso termino, mil disculpas, querido, pero ¿sabes qué? Es la bronca. Yo digo, estamos preocupados por qué va a pasar el domingo, por todo aquello, y la población necesita, ¿saben qué? No chacota, seriedad. Queremos comer, queremos tener solvencia en los salarios, no revanchismo, no extremos, ni esta suerte de derechas, izquierdas que ya no existe en nuestro lenguaje, Jorge, sino democracia, pero que nos llevan al pésimo punto de democracia, extremos por un lado y extremos por otro. Ojalá tengamos la conciencia y la convicción boliviana para con el corazón boliviano ejercer nuestro derecho, el único donde todos somos iguales, el domingo por Bolivia y solamente por Bolivia. Muy bien. Diputada, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Un verdadero gusto. Gracias. Un placer, querido Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Del corazón. Gracias, de verdad, muchas gracias.